cerca de 10 años. Y Nanotemper es una empresa que nació de una startup el año 2008 en Alemania. Y desarrollamos tecnologías innovadoras para principalmente el área biofísica. Hoy día nos vamos a enfocar principalmente en la tecnología Monolith, o el equipo Monolith, que utiliza la tecnología de termoforesis en microescala y permite medir y caracterizar interacciones moleculares, ¿ya? Ahora, para conversar un poco, para entrar al tema, quería conversar un poco sobre qué era la afinidad o qué son las interacciones. Si uno busca un diccionario, la afinidad está descrita como la calidad que hace a las personas o cosas mantenerse juntas, ¿ya? Y esto uno lo puede ver en una variedad de ambientes. Hay cosas que generalmente tienen relaciones muy fuertes, como en Alemania el Brezel con esta salsa de mostaza, y hay otras cosas que no se llevan muy bien, por ejemplo, no sé, la barra del Barcelona con el Real Madrid. Y esto también ocurre con las moléculas. Hay moléculas que tienden a estar fuertemente juntas y algunas tienden a repelerse, ¿ya? Y esto ocurre mucho dentro de las células. Todos los procesos biológicos, en el fondo, están controlados por interacciones. Y las interacciones han sido estudiadas de varios puntos de vista. Entonces, por un lado, uno podría ver o caracterizar los procesos biológicos a partir del lado de la biología, analizando los niveles de expresiones de proteínas clave o las actividades biológicas de distintas proteínas o cómo mutaciones generan proteínas inactivas. También uno puede entender los procesos biológicos o celulares mediante el ojo de la biofísica, ya sea estudiando cambios localizados de proteínas clave, probando interacción entre proteína y ligando, o viendo cómo mutaciones cambian las interacciones. Y todos estos puntos que explico aquí están relacionados entonces con la afinidad de interacciones. Hay procesos biológicos claves que permiten a todas las células vivir y de alguna forma comunicarse. Por ejemplo, la señalización celular. La señalización celular principalmente lo que intenta hacer es de alguna forma traducir señales desde el ambiente externo de la célula hacia ambientes internos, ¿ya? Disculpen, pero se me quedó bloqueado mi computadora. Ahí. Y para esto ocurren varios tipos de interacciones o hay varios sistemas que necesitan interacciones. Generalmente cuando una célula necesita sensar algo desde afuera, lo que va a haber va a ser un receptor que está generalmente en estado off, y cuando llega un ligando, ese ligando va a interactuar con el receptor, va a haber una interacción, lo que va a hacer que ahora el receptor se ponga en un estado on, activado. Y ese estado on, a su vez, va a interactuar con distintas proteínas intracelulares para llevar a generar una respuesta, ya sea en el DNA, en localización, etc. Entonces, si se ven en este proceso básico de las células, ocurren varias interacciones. Ahora, ¿para qué estudiar la afinidad de interacción o cómo nos sirve estudiar la afinidad de interacción en los procesos de señalización? Bueno, primero que nada nos permite descubrir qué moléculas están involucradas en las vías, no sé, anticuerpos, qué enzimas, receptores, transportadores. Nos permite también ver qué se genera cuando ocurre la activación, o sea, si hay una interacción y ocurre una fosforilación, eso cómo cambia la actividad o la afinidad con otras proteínas, etc. Y finalmente también nos puede servir para estudiar formas de regular estas vías, ya sea en enfermedades, cómo controlar el cáncer, buscar inhibidores, bloqueadores de receptores, cómo las mutaciones que ocurren en el genoma pueden afectar estas interacciones y esta señalización. Entonces, si se ven, en muchos procesos biológicos las interacciones y las afinidades son de vital importancia. Ahora, lamentablemente, medir las interacciones no es simple y caracterizarlas de forma biofísica, o sea, saber la fuerza realmente de interacción es aún más complejo. Hay bastantes tecnologías llamadas biofísicas para medir interacciones, pero cada una tiene su necesidad. Por ejemplo, está el Surface Plasmon Resonance, SPR, donde uno necesita inmovilizar las moléculas. Sin embargo, no todas las moléculas pueden ser inmovilizadas. O hay algunas técnicas o tecnologías que necesitan de una concentración bastante alta y no siempre uno puede obtener concentraciones altas de sus proteínas. O inclusive pueden haber interacciones más complejas, que no sea solamente de una proteína para un ligando o de una proteína, sino que involucre todo un complejo.
Y obtener eso y realizar las mediciones en ese tipo es bastante difícil. Y un poco la idea de NanoTemper y de la termoforesis en microescala es dar una solución a todos estos temas. Una tecnología que sea capaz de medir interacciones con proteínas de membrana, con proteínas que sean intrínsecamente desordenadas, las IDP, buscar otros tipos de terapias como los PROTACs, que son terapias que están dirigidas para la protólisis de proteínas por quimera, terapias con RNA o inclusive bibliotecas de moléculas pequeñas codificadas con DNA. Entonces el Monolith, que es este equipo que ven aquí, permite medir afinidades. La gran ventaja o una de las diferencias que tiene es que permite medir afinidades en un amplio rango. O sea, puede medir interacciones que sean débiles o fuertes, o sea, en el rango picomolar hasta milimolar, lo que permite que este equipo sea utilizado en una variedad de proyectos diferentes. Permite medir en solución y en condiciones similares a la nativa, ¿ya? Como les dije, este equipo no necesita inmovilizar nada, todo se usa en solución, y además, por las capacidades que tiene y cómo funciona, que voy a explicar después, permite medir en condiciones cerca de las nativas, o sea, en presencia de muchas otras cosas, no solo mis moléculas bien aisladas. Y finalmente, es capaz de utilizar muy poca muestra, o sea, requiere muy poca muestra a bajas concentraciones para poder medir la interacción. Y no solo no solo permite medir interacciones binarias y saber la afinidad o la fuerza de interacción, sino que también permite realizar ensayos de competencia, o sea, cómo dos moléculas compiten por una tercera, por ejemplo, o inclusive ver interacciones ternarias, o sea, cómo más de dos moléculas interactúan, permite tener una idea de la oligomerización y el plegado de las moléculas, medir la estequiometría, o sea, cuántas moléculas se unen a mi receptor, o inclusive la termodinámica. Ahora, esto es lo que se puede medir, pero ¿en qué tipo de sistema? Bueno, la idea de la termoforesis en microescala y el Monolith es que tiene un amplio rango de albos, de moléculas objetivos. Uno puede medir ya sea en proteínas, interacciones entre proteínas, ya sean anticuerpos, proteínas de membrana, receptores, nanocuerpos, enzimas, etc. Se pueden medir interacciones de moléculas pequeñas, ya sean compuestos desde plantas, por ejemplo, fragmentos, iones, nanopartículas, peptidos o azúcares. Se pueden medir interacciones entre ácidos nucleicos también, RNA, DNA o inclusive aptámeros. Se pueden medir interacciones de vesículas, liposomas y otros tipos de sistemas de membrana. Tenemos algunos ejemplos de interacciones inclusive de moléculas completas como plaquetas o inclusive interacciones de virus o capsidias vacías. Ahora, ¿cuál es lo básico de medir la afinidad de interacción o a qué se refiere? Básicamente, lo que nosotros queremos hacer es cuantificar la fuerza de interacción entre dos moléculas, o entre una molécula blanco y un compuesto, o otra molécula ligando, por así decirlo. Generalmente, la fuerza de interacción se describe con lo que llamamos la constante de disociación, que está definida como la KD, y generalmente en la célula o en la biología está en un rango entre el picomolar hasta el milimolar. Y lo que representa la KD o la constante de disociación es básicamente la probabilidad de que dos moléculas que están unidas se separen, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una KD baja, en el rango picomolar o nanomolar, indica que la fuerza es muy alta, o sea, yo tengo que disminuir mucho la concentración de estas moléculas para que se separen. En cambio, cuando tengo una KD alta, por ejemplo en el rango milimolar, indica que la afinidad es baja, o sea, yo necesito tener una alta concentración de la molécula para que éstas se mantengan unidas. Ahora, cuando cualquier investigador va a hacer estudios de interacción o caracterizar las interacciones, es necesario definir las necesidades, ¿ya? No todas las muestras, no todas las interacciones son iguales, entonces es importante un poco definir lo que voy a tener. Por ejemplo, mis proteínas son proteínas purificadas, de dónde son purificadas, ya sea de bacterias, células, levaduras, células de insectos, etc. Las afinidades que yo quiero medir son de alta afinidad o de baja. Voy a necesitar cuál cantidad de muestras puedo conseguir para medir estas interacciones. Prefiero medir en solución o me da lo mismo si movilizo. Mis proteínas son multímeros, oligómeros o son GPCR, proteínas de membrana, etcétera. O sea, son muchos parámetros o muchas necesidades que uno tiene que definir antes
Y es un poco la idea de esta presentación, es contarles de qué es capaz de hacer el equipo Monolith y la termoforesis en microescala. Entonces, la idea del Monolith es que una tecnología que utiliza muy poca muestra, entonces, con una baja cantidad de muestras puede hacer muchos ensayos. Como ya dije, puede medir un amplio rango de concentraciones, desde picomolar hasta milimolar. Puedo medir muestras que vienen de cualquier tipo de organismo, ya sea eucariotas, levaduras, bacterias, hongos, etc. Se pueden medir interacciones de proteína-ion, proteína-proteína, carbohidratos, membrana. La medición y la determinación de la afinidad de la interacción no depende del tamaño. Entonces yo puedo medir interacciones de unas cosas muy grandes con cosas muy chicas, no hay problema. Permite medir en solución, que es más o menos cómo se encuentran las proteínas o las moléculas en la célula, en la biología. Me permite usar cualquier tipo de buffer, y eso lo voy a mostrar después, y además un equipo completamente óptico que no necesita mantención preventiva ni regular, por lo cual está siempre listo para ser utilizado. El equipo Monolith está en varias versiones. Está el Monolith basal, el Monolith Pico, que tiene una mayor sensibilidad, el Label Fleet, que no necesita fluoróforo, les voy a explicar después, y también el Automated, que es un equipo con un mayor throughput, un mayor procesamiento. Ahora, cuando uno presenta generalmente tecnologías nuevas o está intentando mostrar tecnologías nuevas, siempre sale la pregunta de cómo se compara con las tecnologías clásicas o ya conocidas. Y aquí es un ejemplo simple de una interacción que se midió entre un regulador transcripcional, MLC, y el DNA. Y esta interacción se midió por termoforesis, por el equipo Monolith, por calorimetría, ITC, y por Viacor, SPR. Y como pueden ver, en los tres tipos de tecnología utilizadas, la constante de isolación, o sea, la afinidad de esta interacción, fue similar. 28 nanomolar, 24 nanomolar, 29 nanomolar, realmente igual. Entonces, bueno, ¿cuál puede usar? Y ahí uno podría dirigirse un poco más a los costos y los tiempos. Entonces, si uno pone un valor a mi muestra, a mi proteína y a mi DNA, comparando los tamaños de muestra, por ejemplo, del ITC con la termoforesis, yo puedo ver que la termoforesis utiliza cerca de 4.000 veces menos de muestra. El tiempo para realizar estas mediciones fue 5 veces menor. Y si uno entonces asume algún costo en tiempo, muestra, etcétera, uno podría decir que la termoforesis es cerca de 20 veces más barata que la calorimetría. Y lo mismo podríamos hacer comparando con el SPR. Aquí el consumo de muestras es bastante más similar, el tiempo es bastante distinto y bueno, aquí serían los costos. Así que es un poco la idea de contarles de los beneficios de la termoforesis. Ahora probablemente todos se preguntarán, ¿cómo funciona la termoforesis en microescala o qué es lo que mide? Y eso es lo que les voy a contar ahora. Bueno, la termoforesis en microescala se puede definir con esta frase. Es un poco enredada, pero voy a tratar de ir explicándola paso a paso. Entonces, la termoforesis en microescala es una técnica biofísica que permite medir la fuerza de interacción entre moléculas mediante la detección en la variación de la señal de fluorescencia, como resultado de un cambio de temperatura inducida por un láser infrarrojo. Entonces, yo tengo un láser infrarrojo que genera un cambio de temperatura, eso me va a llevar a generar un cambio en la fluorescencia, y mediante ese cambio en la fluorescencia yo puedo medir la interacción. ¿Ya? Ahora, en este proceso, este cambio de fluorescencia se ve afectado principalmente por dos parámetros. TRIC, que es Temperature Related Intensity Change, que lo voy a explicar después, y la termoforesis. Los parámetros contribuyen a este cambio en la fluorescencia. La termoforesis, por un lado, fue escrita cerca de 150 años atrás por Carl Ludwig y Charles Sorret, en el cual ellos vieron que cuando uno tenía un gradiente de temperatura, tiene un movimiento direccional de las moléculas. ¿Ya? Si hay un movimiento direccional, me va a indicar que va a haber un cambio local en la concentración de esta molécula. Si yo estoy midiendo la fluorescencia de esta molécula, genero este gradiente de temperatura, la concentración local va a cambiar, por lo cual su fluorescencia va a cambiar. Lo interesante de la termoforesis es que este cambio en la concentración, o sea, el movimiento direccional de esta molécula, depende del tamaño de la molécula, de la carga y de la conformación. Entonces, si yo tuviera la molécula sola, por ejemplo, se va a comportar de una forma, y si yo tengo un complejo donde está unido algo, se va a comportar de forma diferente. Entonces me permite diferenciar
ambas especies. Y por otro lado, el TRIC, que como les dije, el Temperature Related Intensity Change, se basa principalmente en lo que es la fluorescencia. Probablemente todos los que hayan trabajado con fluorescencia saben que cuando uno cambia la temperatura de la solución, la intensidad de fluorescencia va a cambiar, ¿ya? Ahora, esta respuesta, o sea, este cambio en la intensidad de fluorescencia depende mucho del entorno químico del fluoróforo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi molécula sola, fluorescente, con una sonda fluorescente ahí, cambio la temperatura, va a cambiar su fluorescencia. Sin embargo, si hay un ligando que se une y cambia el ambiente local, el ambiente químico local de este fluoróforo, la respuesta al cambio de temperatura va a ser diferente. Entonces, si yo tengo una interacción cerca de la sonda, el complejo se va a comportar de forma diferente que la especie sola. Y por otro lado, si la interacción es lejana a la sonda, pero en un cambio conformacional, también va a cambiar el ambiente químico de la sonda, por lo cual, nuevamente, la respuesta de esta especie es distinta a la respuesta de esta especie. Ahora, ¿cómo hacemos todas estas mediciones? ¿Cómo cambiamos la temperatura? ¿Cómo funciona el equipo? De la siguiente forma. En este esquema muestro un poco cómo funciona. Y la idea es que voy a tener un láser infrarrojo de una potencia baja, que está enfocado por un lente, un lente objetivo, al centro del capilar. La idea es que yo en el capilar voy a tener mi muestra. Estos capilares son capilares bastante pequeños, con un volumen interno de 10 microlitros, y yo para realizar las mediciones necesito colocar entre 5 a 10 microlitros de muestra en cada uno de los capilares. La idea es que en cada uno de estos capilares yo voy a tener una concentración constante de mi molécula fluorescente. Entonces todos los capilares tienen, vamos a decir, 3 moléculas fluorescentes, pero voy a hacer una dilución seriada de un ligando. Entonces voy a tener un capilar con muy baja concentración de ligando, casi nada, y voy a ir aumentando esta concentración hasta tener mucho ligando. Si hay una interacción, yo voy a tener que en alta concentración de ligando voy a tener el complejo fluorescente y a baja concentración de ligando voy a tener la molécula sola. Entonces yo voy a hacer el gradiente de temperatura con el láser infrarrojo y en la misma línea voy a excitar y detectar la fluorescencia. Entonces yo voy a detectar la fluorescencia exactamente en ese punto. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a hacer el equipo entonces es básicamente medir la fluorescencia versus el tiempo para cada uno de los capilares. Entonces comienzo midiendo la fluorescencia inicial, después de cierto tiempo voy a encender el láser infrarrojo, que va a generar un gradiente de temperatura, va a ser un cambio de temperatura bastante rápido y permanece relativamente constante, y voy a ver cómo la fluorescencia está cambiando. Si mi molécula está sola, por ejemplo, va a tener este comportamiento. Si la misma molécula está uniendo un ligando y está como un complejo, va a tener un comportamiento diferente. La separación entre estas dos líneas, entre estas dos curvas, va a ser la amplitud de mi señal y me va a permitir decir mi molécula está sola o está como complejo. De esa forma yo puedo hacer rápidamente un spinning de saber cuáles moléculas interactúan con mi proteína o ligando interactúan con mis receptores. Ahora, si yo quiero medir y determinar la constante de disociación, lo que voy a usar es utilizar estos 16 capilares, como les dije, en esta dilución seriada. Entonces, cada capilar va a tener una concentración distinta de ligando. Yo voy midiendo esta curva, que llamamos señal de termoforesis para cada uno de los capilares, y puedo ver cómo se va desplazando. Entonces, por ejemplo, aquí estaba mi molécula sola, libre. Comenzó a aumentar la concentración hasta llegar a la saturación. Este es el comportamiento del complejo. Y entre medio de estos dos extremos yo voy a tener curvas que son la suma lineal de complejo y libre, y va a depender de la fracción unida, ¿ya? Entonces lo que hago posteriormente y que hace el software de forma automática, promedia la fluorescencia a un cierto tiempo, X, la divide por la fluorescencia inicial antes de encender el láser infrarrojo, y eso lo grafico versus la concentración de ligando. Entonces ahora voy a tener cuánta fluorescencia quedó en la zona caliente para cada una de las concentraciones de ligando, para cada uno de los capilares. Y esto es básicamente una curva de interacción, de unión, la cual yo puedo ajustar a distintas ecuaciones dependiendo de mi modelo de interacción, y puedo así determinar la cadena. Lo interesante entonces es que utilizo poca muestra, entre 5 a 10 microlitros,
Cada capilar es medido en 30 segundos. Para yo tener una curva de este tipo de unión, necesito entre 12 a 16 capilares, por lo cual la medición completa, la determinación de la KD, demora cerca de 10-15 minutos. Por otro lado, la fluorescencia es bastante sensible, entonces me permite trabajar en concentraciones picomolares o nanomolares de muestra. Y así funciona la tecnología, es bastante simple y bastante rápida, y como les mostré, es completamente óptica, no hay válvulas, por lo cual no se requiere ningún tipo de mantención. Y ahora lo que les quería mostrar principalmente son una serie de ejemplos, son bastantes ejemplos. Y por favor, vayan anotando sus preguntas para que después podamos discutir. Si no quedó claro, puedo volver a esta parte, etc. Entonces quería comenzar mostrándole algunas interacciones proteína-proteína y mostrando las capacidades del equipo. Este es un ejemplo bastante interesante. Fue desarrollado por el laboratorio de la Fuerza Aérea estadounidense. Y la idea de ellos es que ellos saben que la gasolina de los aviones, de los jets, puede tener contaminación microbiana, biológica. Y generalmente esa contaminación puede generar averías en los motores y llevar a reparaciones costosas. Entonces lo que ellos desarrollaron fue un nanobody, un nanocuerpo, que básicamente son unos anticuerpos más pequeños, que son bastante resistentes, dirigido para moléculas de superficie de estos organismos que ellos encontraban en la gasolina. Y la idea es utilizar este sistema para poder medir directamente la gasolina de avión si está presente el microorganismo. Sin embargo, medir en gasolina de avión no es algo simple. O sea, no es llegar y colocar gasolina de avión en cualquier equipo. Generalmente es bastante corrosiva, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ellos vieron el formato de cómo funciona, que se utilizan capilares, no hay válvulas, no hay mangueras, entonces dijeron, puede ser que funcione. Entonces lo que hicieron fue primero medir la interacción entre estos nanobodies, VHH, contra la proteína de membrana del microorganismo en un buffer acuoso. Pudieron determinar la KD cerca de 9 nanomolar, excelente. Esto lo hicieron con otras tecnologías, SPR y ITC, y funcionaba perfecto. Pero después entonces fue medir en presencia de gasolina de avión. Y en este caso usaron 25% de gasolina de avión. Y aún así, en esas condiciones, pudieron medir la interacción, demostrando primero que el VHH, el nanobody, era resistente a estos porcentajes de gasolina de avión y que la termoforesis era capaz de medir en estas condiciones, básicamente en cualquier tipo de buffer. Claramente la KD se ve un poco afectada debido a que la solución es bastante adversa. Otro ejemplo interesante son interacciones proteína-iones. Generalmente son interacciones relativamente difíciles porque el ion es una molécula muy pequeña. Entonces no cualquier tecnología puede realizar estas mediciones. En este caso, este grupo estaba estudiando la sinaptotagmina, que es el principal receptor de calcio de las vesículas sinápticas. ¿Ya? Esta sinaptotagmina tiene varios dominios. Uno de ellos, que es el dominio C2, une calcio, y tiene otro dominio que es capaz de unir PIP2, que tanto calcio como PIP2 son segundo mensajeros. Y lo que hicieron ellos fue entonces producir solamente este dominio de sinaptotagmina y medir la interacción por calcio por termoforesis. Pudieron determinar la KD perfecta, cerca de 200 micromolar. Como control utilizaron magnesio, otro ion bivalente, y vieron que el magnesio no unía la sinaptotagmina. Excelente. Luego, en el paper o en el artículo, que pueden ver acá está la referencia, ellos hicieron un ensayo posterior bastante interesante en el cual intentaron ver si existía algún tipo de cooperatividad entre el dominio que une PIP2 y el dominio de unión a calcio. Entonces ahora tomaron la proteína completa, la solubilizaron y la insertaron en liposomas, y en liposomas con distintas concentraciones de PIP2 principalmente. Y ellos ahí pudieron determinar la afinidad por calcio a cada concentración de PIP2 y pudieron determinar que había una cooperatividad. O sea, cuando aumentaba el PIP2 en la membrana, aumentaba también la afinidad por calcio, y de esa forma asociando las dos vías de señalización de segundos mensajeros. Es bastante interesante. Otras interacciones interesantes pueden ser los complejos de alto peso molecular, como son ribosomas, etc. En este caso es un ribosoma de bacteria, y principalmente el estudio de cómo el ticket factor,
que es la única chaperona asociada al ribosoma en bacterias, reconoce el polipeptido naciente y realmente la idea era ver cómo el tamaño del polipeptido naciente puede afectar la afinidad de este trigger factor. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar el trigger factor, que tenía una cisteína única, la cual ellos marcaron fluorescentemente, y luego hicieron una dilución seriada entonces de ribosomas que fueron cargados con polipeptidos de distintos tamaños. Entonces en este caso una cadena de 145 aminoácidos y en rojo una cadena de 85 aminoácidos, y de esa forma midieron entonces la interacción por el trigger factor. Y pudieron ver realmente que el trigger factor, su afinidad por el ribosoma realmente depende del tamaño de la cadena naciente. Entonces pueden ver que 145 aminoácidos tiene una afinidad de cerca de 22 nanomolar, mientras que de 85 aminoácidos la afinidad disminuyó cerca de 5 veces. Otro tipo de interacción interesante son interacciones de DNA. En este caso les voy a mostrar proteína DNA, y este es un ejemplo que me gusta mucho porque está relacionado con todo lo que es la edición génica, los sistemas CRISPR para edición génica. Bueno, probablemente ustedes saben que CRISPR, cómo funciona, básicamente es una nucleasa que une una RNA guía, la cual va a llevar esta nucleasa hasta el genoma y ahí se genera un corte y empalme. La nucleasa típica es la Cas9 y hay bastantes luchas por la patente de este sistema. Bueno, este grupo lo que hizo entonces fue buscar otro grupo de Cas9-like, o sea, de nucleasa similar a la Cas9 en los genomas de microorganismos y caracterizarla. Encontraron esta CPF1 y lo que hicieron fue cristalizarla. Cuando la cristalizaron pudieron ver que existía la presencia de un ion magnesio. O sea, al cristalizar esta proteína y ver la estructura, había un ion. Y lo que hicieron ellos fue entonces determinar un poco cuáles parámetros dentro de la solución o cuáles, ¿cómo se dice? Bueno, qué moléculas podían ayudar. Y lo que hicieron fue entonces medir la interacción de la nucleasa por la RNA guía en presencia de magnesio, que sería la curva azul, que uno puede ver una afinidad bastante alta, cerca de 2 nanomolar, y luego agregaron 10 milimolares de TA para sacar el magnesio de la solución y pudieron ver que la afinidad disminuyó bastante. Entonces, de alguna forma, la idea de ellos es conseguir optimizar las condiciones para hacer más eficiente la CPF1 en la edición génica y de esta forma poder optimizar la edición génica. Un ejemplo bastante interesante. Otro ejemplo interesante son los EMSA, no sé si los conocen. EMSA significa el Electrophoresis Mobility Shift Assay, y son la tecnología generalmente utilizada, o la técnica generalmente utilizada para medir interacciones proteína-DNA. Generalmente lo que se hace es que se tiene un DNA radioactivo y se hace una electroforesis, y uno entonces después puede ver, cuando se coloca la proteína, cómo cambia la movilidad electroforética del DNA. Estos son ensayos que generalmente demoran bastante, se utilizan radioactividad y uno hace un gel durante toda la noche. Y lo que hizo este grupo fue, vamos a probar con termoforesis, probaron la misma interacción proteína-DNA, le hicieron por termoforesis en 10 minutos, pudieron determinar la KD, y comparando después con los resultados del EMSA, realmente hay una correlación excelente. Entonces, un poco la idea es reemplazar los EMSA con la termoforesis. No se necesita radioactividad y es bastante más rápido y verdaderamente cuantitativo. Un tema bastante importante en todo lo que es el diseño de droga y entender los procesos biológicos también son las proteínas de membrana. Y generalmente las proteínas de membrana no son simples, no son fáciles de usar. Principalmente porque uno tiene que tenerlas dentro de membranas para poder estudiarlas. En este artículo, que fue publicado en Nature, este grupo quería caracterizar la interacción de nitrato, el ion nitrato, con un transportador transmembrana de nitrato. ¿Ya? Lo intentaron hacer por varias tecnologías, pero no lo lograron. Y utilizando la termoforesis, lo que ellos hicieron fue tomar este transportador, colocarlo en el liposoma. El transportador tiene 12 hélices transmembranas. Hicieron la dilución seriada de nitrato y pudieron medir la afinidad. Aquí en rojo uno puede ver la afinidad del wild type, cerca de 1 milimolar.
Ahora, ellos tenían más interés en conocer y entender cómo este transportador reconocía el nitrato en el canal de transporte. Para eso lo que hicieron fueron mutaciones dirigidas en este canal a distintos residuos. Aquí muestro dos. La tronina 101, cuando la mutan, no se genera ningún cambio en la afinidad. Sin embargo, cuando ellos mutaron la histidina 356, que está ahí directamente en el canal, pudieron ver que no había más interacción con el nitrato. Y de esa forma los llevó a ellos a determinar que esta histidina era esencial para conseguir secuestrar el nitrato en este canal y poder transportarlo. Ahora, claramente no puedo dejar de hablar de virus en esta época, como estamos ahora todos encerrados debido a los virus. Y quería mostrarles dos ejemplos. El primero es uno bastante interesante con el virus de la influenza, que es un virus bastante terrible que nos ataca todos los años. Y este grupo tiene el interés de un poco caracterizar cómo es que el virus se ancla a la membrana de las células del humano para poder infectarlo. Se sabe que la influenza tiene esta proteína que es la hemaglutinina, y esta hemaglutinina es capaz de interactuar con ácido salicílico, que está en la membrana de las células eucariontes. Ahora, se sabe que esta afinidad es bastante baja. Sin embargo, lo que tenía interés este grupo, o tenía la hipótesis, es que hay una estructura tridimensional o una densidad de ácido salicílico que le permite al virus anclarse con una alta afinidad. Entonces lo que ellos hicieron fue tomar el virus de la influenza, tomar un DNA, y este DNA lo modificaron con ácido salicílico. Ahora, la idea fue colocar dos ácidos salicílicos a distintas distancias. Entonces ir separando un poco estos ácidos salicílicos para ver cómo la distancia entre estos ácidos altera la afinidad por la hemaglutinina del virus, ¿ya? Y ahí ellos llegaron a utilizar la termoforesis. No lo lograron de otra forma, es bastante complejo, pero lo lograron con la termoforesis. Y lo que hicieron entonces fue tomar la cápside vacía de la influenza y medir la interacción con este DNA con separaciones diferentes, 23, 26, 33 Armstrong de separación, o sea, nanómetros de separación, perdón. Claramente se puede ver que hay un aumento de la afinidad, o sea, hay un desplazamiento hacia este lado cuando se van alejando los ácidos salicílicos hasta una cierta distancia, en este caso fueron 52, y luego la afinidad vuelve a decaer. Y eso también lo hicieron con el virus intacto. Y pudieron ver básicamente lo mismo. O sea, realmente el virus de la influenza reconoce o tiene cierta afinidad por una separación específica del ácido salicílico. Lo interesante en este caso es que ellos lo que hicieron fue marcar el virus de la influenza o la cápsida fluorescentemente y hicieron la dilución seriada de estos ligandos. Inclusive así pudieron ver la afinidad. Y ahora la idea que ellos tienen y lo que han hecho en los siguientes artículos posterior a este es desarrollar nanopartículas con distinta separación de ácido salicílico para poder bloquear a la influenza y así competir con las células. Generalmente muchos remedios o muchos fármacos para antivirales o para inhibir la infección de los virus se basan en el bloqueo, en la competencia, o sea, impedir que el virus se una a las células. Y ese es un caso que también hemos estado trabajando principalmente con una colaboración en Chile, generando nanobodies, nuevamente nanocuerpos, estos anticuerpos de camélido, para bloquear la proteína spike del coronavirus. Entonces, la proteína spike, probablemente ya todos saben, es la principal proteína que está en la cápside, que está expuesta por el coronavirus, y es la que reconoce al receptor ACE en la célula para poder infectarla. Y la idea de este grupo fue entonces desarrollar un nanobody que fuera capaz de interactuar con la proteína spike y de esta forma bloquearla e impedir su interacción con la célula y así impedir la infección. Para esto entonces desarrollaron nanobodies. Lo que primeramente hicimos fue medir la estabilidad tanto del nanobody, que sería este W25Watch, del dominio RBD, Spike, que es el dominio que reconoce a la ACE, que sería aquí en azul oscuro. Y luego lo que hicimos fue mezclar ambas moléculas,
tanto el nanobody con el RBD, y ver cómo cambia la estabilidad. Se pueden ver entonces que el nanobody tiene una estabilidad de 57, el dominio RBD de 52, y cuando uno la une, uno ve una estabilidad térmica de 66. O sea, hubo una estabilización, lo que indica que hay una interacción. Lo que hicimos posteriormente entonces fue medir la afinidad mediante termoforesis del nanobody por la proteína, por el dominio RBD de Spike. Increíblemente pudimos ver una interacción con una afinidad bastante alta. Ha sido la afinidad más alta de todos los anticuerpos y nanobodies que se han creado para el coronavirus. Esta es la que es más afín, cerca de 200 o 300 picomolar. Pero eso no es todo lo que se necesita. O sea, uno no solo necesita que nanobody sea una spike, sino que el nanobody tiene que competir por el receptor ACE. Entonces, lo que hicimos posteriormente fue medir la interacción del nanobody por el dominio RBD de spike en distintas concentraciones de la proteína ACE. Y uno puede ver que hay una competición. Y la afinidad de este nanobody por spike es cerca de 20 veces más alta que la afinidad de ACE por spike. O sea, realmente es un nanobody que sería capaz de competir y de alguna forma inhibir la interacción del coronavirus con la célula humana, con el receptor. Y eso, bueno, es un trabajo que está en andamiento todavía. Ahora, una cosa interesante también de la termoforesis son la capacidad de medir en líquidos complejos y principalmente en biolíquidos, podríamos decir. Y un ejemplo clásico que tenemos es el estudio de interacciones en lisado celular, sin necesidad de purificar tu proteína. Lo que hicimos fue desarrollar una sonda fluorescente, que comercializamos también, que es capaz de unirse a los tags de histidina. Generalmente los tags de histidina son muy utilizados en la expresión de proteínas recombinantes para la purificación simple. Por lo que nosotros hicimos entonces fue esta sonda fluorescente que se une de forma específica a las colas de histidina. Y de esta forma nos permite entonces, una vez que yo expreso mi proteína con cola de histidina en una célula, realizar el lisado celular, colocar mi sonda fluorescente, de esa forma va a estar marcada únicamente mi proteína con cola de histidina, y eso lo utilizo como molécula fluorescente, todo ese lisado, o sea, la presencia de todo lo que hay dentro de la célula. Y ahí puedo medir la interacción. Aquí hay un ejemplo de una quinasa P38 con un inhibidor comercial, y pueden ver claramente, si yo expreso la proteína, la liso, la marco en el lisado, puedo medir la interacción con una afinidad de 240 nanomolar. Como control negativo se usó la sonda sola, agregando el mismo molécula y no se ve interacción. Entonces, esa es una solución para medir en lisado. Ahora, mucha gente que trabaja en biología celular generalmente no tiene su proteína con cola de histidina. Generalmente la gente que trabaja más en bioquímica o biofísica hace eso. Pero los biólogos celulares generalmente tienen sus proteínas fusionadas con alguna molécula fluorescente. Por ejemplo, GFP. Probablemente han visto todas estas microscopías que se realizan con proteínas quimeras que tienen fusionados GFP. Esto, bueno, puedo utilizarlo de la misma forma que la cola de histidina. Si yo expreso mi proteína fusionada con GFP, mi proteína ya es fluorescente. Yo puedo realizar el lisado celular, voy a tener solamente mi proteína fluorescentemente, y eso lo puedo utilizar para medir la interacción. Nuevamente, este es un ejemplo bastante interesante utilizado para medir interacción PD1, PDL1, que son proteínas involucradas en cáncer y son un algo muy importante para inmunoterapias, inmunoncología. Y lo que se puede ver acá, o lo que hizo este grupo básicamente es tomar PD1 fusionado con GFP y medir la afinidad, o sea, PDL1 fusionado con GFP y medir la afinidad por PD1, y después hicieron GFP solo, claramente no hay interacción, sin purificar. Y eso permite de alguna forma realizar estudios rápidos de screening. Me ahorro todo el proceso de purificación de mis proteínas. También tenemos algunos ejemplos de interacciones con células completas. Aquí muestro uno, principalmente es un anticuerpo que está dirigido contra un receptor de plaquetas, también enfocado en lo que es cáncer, creo. Y lo que se hizo acá entonces fue marcar fluorescentemente la célula, realizar una dilución seriada del anticuerpo, y uno puede ver la interacción con células completas, directamente sin necesidad de purificar la proteína, etc. Ahora, todo eso es cómo funciona el equipo. Ahora, todo equipo necesita un software
Y la idea nuestra es desarrollar software que sean simples y que ayuden a los investigadores. Entonces, todos los equipos Monolith vienen con dos software. Un software que es para controlar el equipo y un software para analizar. La idea del software de control es que realmente uno puede planificar todo el experimento de forma guiada, o sea, uno colocando las informaciones básicas de la proteína, concentración del stock, buffer, etc. El software desarrolla todo el protocolo, uno lo puede imprimir y después seguir paso a paso para realizar las mediciones. Luego, el software en sí tiene un control de calidad, entonces el software automáticamente analiza la medición y puede decir cuáles problemas están ocurriendo o si la medición fue correcta e inclusive sugiere cómo optimizar las condiciones. Y luego el software de análisis permite entonces unir distintas réplicas, comparar, medir deviación estándar y hacer comparaciones en distintas interacciones. Y por último, también Nanotemper no solo se ha quedado en la parte de desarrollo de equipos, sino que la idea nuestra también es desarrollar soluciones tecnológicas para tener un mayor éxito con la termoforesis o con nuestras tecnologías. Y para esto, por ejemplo, desarrollamos un robot, un chatbot, que pueden encontrar en nuestro sitio web, que guía de forma completa la mejor estrategia para marcar tu proteína. Entonces, si uno tiene una proteína que quiere marcar para realizar un estudio, uno puede venir al chat y ir colocándole la información, o inclusive solucionar problemas. También hemos desarrollado una calculadora DOL, que es Degree of Labeling, que básicamente nos permite determinar cuál fue la eficiencia de marcaje de mis proteínas con los kits de Nanotemper y si este grado de marcaje es suficiente para poder medir las interacciones por la termoforesis. Y por último, también tenemos la comunidad de exploradores, que es una comunidad abierta, hay que solo registrarse en este sitio, y uno puede encontrar tanto grupos de discusión de las distintas tecnologías, puede tener acceso a las actualizaciones de tecnologías, de equipos, protocolos, distintas publicaciones, etc. Y por último, me gustaría mostrar algunos customer statements, algunos comentarios de nuestros usuarios, principalmente en el soporte que da Nanotemper. La idea de Nanotemper y de por qué yo estoy acá en Latinoamérica es tener especialistas en todo el mundo. Entonces tenemos 12 escritorios en el mundo. Tenemos uno en Alemania, que es el headquarter, 2 en Estados Unidos, uno aquí en Latinoamérica basado en Brasil, uno en Japón, uno en China, uno en India, en Rusia, en Polonia, en UK y eso por el momento. Y bueno, siempre estamos disponibles para ayudar a solucionar problemas. Como pueden ver, realmente la gente queda bastante impresionada o feliz con la ayuda que le damos. Y espero que ustedes se hayan interesado en las tecnologías, que los haya convencido que la termoforesis y el monolith son una tecnología que deberían tener si quieren medir interacciones moleculares. Muchas gracias y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta o duda que tengan. ¿Aló? Hola. Si tienen preguntas, les pedimos que levanten la manito. Bueno, César Godoy, creo que tiene una pregunta. Si quieres, César, puedes abrir el micrófono. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a las personas de Aricel y a Daniel. Muy interesante esta tecnología, la verdad yo bioquímica, específicamente en biocatálisis, pero pues no tenía idea de esta técnica de la termoforesis. La verdad que las aplicaciones son bastante interesantes. Bueno, pues una pregunta sería, entonces estas interacciones se pueden medir siempre y cuando uno tenga manera de marcar por fluorescencia, bien sea el ligando, bien sea la molécula objetivo. Esa sería una. Y la otra es, digamos que también, yo vi que ustedes trabajaban con células, pero también uno podría trabajar, ¿cierto?, con interacciones de nanopartículas, con moléculas, de, digamos, otro tipo de sustancias que no necesariamente sean de origen biológico.
Hola César, muchas gracias por la pregunta y el interés. Como bien dices, los equipos necesitan medir fluorescencia, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es que una de las dos moléculas sea fluorescente en los filtros que tiene el equipo. Tenemos distintos equipos con distintos filtros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos un equipo label free que utiliza la fluorescencia intrínseca de las proteínas. Entonces, por ejemplo, ese equipo me permite medir interacciones proteína con cualquier otra molécula sin necesidad de marcar. Pero voy a necesitar que sea una proteína con cualquier otra cosa. Los otros equipos tienen filtros en el rango visible, que generalmente puede ser verde, azul o rojo. Esos son nuestros filtros disponibles. Y para esos equipos yo necesito colocar una sonda fluorescente en mi molécula. ¿Qué tipo de molécula? Cualquiera, siempre que pueda colocarle la etiqueta fluorescente. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, de nanopartículas o quartz dot quartz, se me olvidó el nombre. Pero claro, la idea es que se puede medir cualquier cosa siempre que yo logre tener fluorescencia en el rango de los filtros que voy a tener. Interesante que trabaje en biocatálisis. De hecho, estamos en la colaboración con un grupo en Alemania realizando estudios de cinética enzimática. Si se fija, uno puede de alguna forma medir la alteración también de un producto, la generación de un producto. Entonces estamos trabajando, realizando sensores para detectar primeramente fosfato inorgánico y de esta forma poder estudiar actividades ATPasa con la termoforesis, lo que me permite de alguna forma hacerlo más rápido, con menos consumo de muestra, etc. Siempre estamos buscando colaboraciones nuevas y aplicaciones interesantes, así es que si alguna vez tiene alguna idea de alguna biocatálisis que pueda ser muy interesante, podemos conversar también para planear cómo podríamos medirlo con termoforesis y hacer ensayos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen interés también pueden entrar en esta comunidad de exploradores que mencioné. Ahí tenemos desarrollado cerca de 100 protocolos distintos con distintas proteínas, cómo marcarla, anticuerpos, proteínas solas, proteínas con iones, cómo realizar los estudios y también las publicaciones que van siendo presentadas en PubMed. Vale, aprovecho entonces que puedo preguntar de pronto otra vez. No sé si preguntarle también a las personas de Aricel o también contigo. Ya, por ejemplo, acá en Colombia, ¿hay algún grupo o grupos o instituciones que hayan hecho uso de esta técnica, bien sea por colaboración o bien sea porque hayan adquirido el equipo? En Colombia aún no hay equipos instalados. Como esta empresa, como Nanotemp, nació en Europa, la mayoría de los equipos aún están en Europa y, bueno, Estados Unidos y China, que son los grandes. Aquí en Latinoamérica hay 10 equipos por el momento, entre México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay. No sé si hay investigadores colombianos que hayan hecho colaboraciones, no te lo podría indicar, pero puedo buscar o podemos conversar, no sé realmente. No que yo tenga información. Listo, muy bien. Sí, César, sí, solo para contarte acerca de la tecnología, es debido a lo nueva que es, ¿sí? Y estas interacciones de moleculares, digamos que en Colombia aún no se ha conocido, ¿cierto?, de esta tecnología. Entonces, pues justamente motivo del webinar y motivo de todas las actividades que hacemos es para darla a conocer, ¿no? Nosotros no hemos instalado la primera unidad aquí en Colombia, con ganas de instalarla el otro año. Tenemos pues algunos proyectos para comenzar a gestionar,
Pero sí, estamos en esta etapa de dar a conocer la tecnología y mostrar que medir esto es fácil y se puede hacer y con mucha precisión. Entonces, ese es nuestro objetivo. Parte de esto es este ejercicio, es darla a conocer y personas como tú y más investigadores en Colombia pues puedan comenzar a preguntarse y a cuestionarse si hay maneras más fáciles de medir interacciones moleculares, biomoleculares. Ah, muy bien, entiendo. Buenas tardes. La última sería este equipo, ¿en qué nivel de costo se ubica? Si me puedes dar valores estimados o Sí, sí, comparativos, sí, ¿vale por lo que vale en supuesto. infrarrojo, vale lo que vale, no sé? Por supuesto. Si quieres, dame tu teléfono y hablamos del tema. Estamos hablando de equipos que comienzan desde los $35.000 hasta máquinas que pueden costar $300.000. Las más robustas, porque pues en esta presentación no se cubrió todo el portafolio, pero hay máquinas muy, muy robustas. Entonces digamos que cubrimos un presupuesto muy amplio. Si quieres hablamos del tema y yo te doy información también de referencias y alguna información de idea de precios. ¿Sí? Listo. Entonces yo tengo tus datos en la Bueno, descripción en el webinar. Entonces yo me pongo en contacto contigo, seguro. ¿Listo? bueno, gracias. Perfecto. Claro, Sí. como bien decía Johnston, esta es una de las tecnologías que ha desarrollado Nanotemper. Fue la primera principalmente. Ya hay cerca de 1000 equipos de Nanotemper en el mundo, alrededor del mundo. Y tenemos otras tecnologías, principalmente en el área biofísica, para ver control de calidad de proteínas. Tal vez podría ser interesante para ti en el sentido que permite en 3 minutos poder ver la calidad de tu proteína, si está bien plegada, si no, las mejores condiciones de almacenar, etcétera. Tenemos otro equipamiento que es para medir estabilidad de proteínas, entonces permite medir estabilidad térmica, química, agregación y DLS, todo simultáneamente cuando genero rampas de temperatura, desde los 15 hasta los 95 grados. Y tenemos también un equipo High Throughput que permite medir interacciones cerca de una placa de 384 pozos en 30 minutos. Entonces uno podría medir cerca de 30 interacciones en 30 minutos. Eso es un poco el Y opera portafolio de 24, y opera 24/7, o sea, puede una operación continua total. Y también tenemos un equipo que puede medir DLS, que es tamaño de partícula, entonces esa es una tecnología también adicional que se ha incorporado, fue la última incorporación que hizo Nanotemper en su portafolio y en su equipo el Prometheus. Ahora, aparte de todo lo que dijo Daniel que puede medir, también puede medir tamaño de partícula, que eso es un complemento excelente para nuestras mediciones. Disculpa, creo que Eric Hernández iba a comentar algo. Gracias, buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Mm, Daniel, tengo, bueno, una inquietud. Nosotros, pues, en el laboratorio trabajamos básicamente son interacciones entre proteínas microbianas con proteínas de origen vegetal. Básicamente, pues, para estudiar cómo se lleva a cabo esta interacción que podría dar lugar a una determinada enfermedad. Me gustaría conocer, pues básicamente, creo que acabas de mencionar los costos del equipo. También cuáles serían los costos que están alrededor de los reactivos, cómo es el consumo de reactivos en esta tecnología y en términos generales, cuánto podría durar un ensayo en que se quiera determinar este tipo de interacciones. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por estar aquí y por la pregunta. Mira, los consumibles que necesita el equipo en sí, o los reactivos, son los capilares, que son descartables, y la fluorescencia. Nosotros vendemos kits para hacer marcaje de proteínas de forma simple, ya sea en grupos lisina, en cisteína, o la colahistidina, o SnapTag. Cada uno tiene un precio diferente. Ahora, también puede usar otro tipo de sonda fluorescente de alguna otra empresa, siempre que esté dentro de los filtros de nuestro equipo. Entonces, eso sería un poco. Realmente solamente los capilares
que tienen que ser sí o sí de nanotemper. Y ahí los costos son variables dependiendo de lo que uno quiera hacer. Como dije en la presentación, la determinación de la constante de disociación, o sea, la determinación de la afinidad, el equipo la mide en 10 minutos. O sea, en 10 minutos uno tiene el valor de KD. La preparación, yo te podría decir que la primera vez que uno hace el experimento se demora cerca de 30 minutos, 40 minutos, pero ya con la práctica uno se demora 5 minutos en la preparación y listo. Ok, perfecto, Daniel, muchas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, recibimos y si no, creo que podemos concluir. Bueno, tal vez una cosa también que hemos conversado con Justin y con Aricele, nosotros estamos disponibles para hacer demostraciones también. En este momento estamos haciendo demostraciones virtuales. Entonces, sí. si alguien tiene interés, podemos continuar conversando. Ya sea pueden enviar muestras a mí, bueno, conversamos, pueden enviar las muestras para acá o a Alemania, o mostrarles cómo se mide una muestra nuestra, un control típico, para que puedan ver cómo funciona el equipo y cómo se realiza la medición realmente. Si tienen interés, podemos conversarlo, ahí hay que contactarse con Justin y organizar. Sí, nosotros tenemos un laboratorio prácticamente por estas cuestiones de pandemia, pues ha tocado también comenzar a buscar soluciones diferentes y maneras diferentes de dar a conocer las tecnologías, y una de ellas es justamente contar con un laboratorio pues de manera remota con Nanotemper, en el cual nosotros tenemos acceso al Monolith, a Dianthus, a Prometheus, a todos los equipos, instrumentos, en la cual podemos demostrar muestras patrón, muestras estándar, ensayos estándar que hacemos en Nanotemper, o de pronto, si es posible, de pronto alguna muestra especial, no sé, eso ya tocaría prepararlo en un demo especializado con Daniel, pero sí que podemos demostrar esos ensayos de manera virtual, ¿sí? Entonces, cordialmente invitados también al laboratorio virtual. Bueno, y bueno, no, muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Gracias por asistir y espero que nos encontremos en otro webinar más adelante, si es posible, para seguir profundizando en esta técnica. Y muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos, gracias a Justin, Jenny, y espero que tengan un buen día. Gracias, Bueno, igualmente buena tarde para todos. Y les estaremos enviando las memorias del evento para que también tengan acceso al video y puedan resolver o recopilar cualquier inquietud que tengan. Feliz tarde. bueno, hasta luego. Muchas gracias.